Si eres de los que ama sentir el corazón acelerado mientras exploras oscuros pasillos, huyes de criaturas imposibles o te preguntas si fue buena idea jugar a las 3 de la mañana, deberás ver este video, ya que algunos te van a poner la piel de gallina y otros te harán cuestionar tus decisiones de vida. Así que acomódense, siéntanse como en casa porque el video va a empezar. Me llamo Brian y vamos allá. Si te gustan los juegos que te dejan al borde del colapso nervioso, Darkwood es el indicado. Desde el primer momento te das cuenta de que aquí no vas a encontrar un terror convencional, nada de screamers predecibles, sino una atmósfera densa y opresiva que te persigue durante toda la partida. Eres un tipo perdido en un bosque maldito, sin una historia clara al principio, pero pronto te das cuenta de que el verdadero desafío no es solo sobrevivir, sino entender qué demonios está pasando en este lugar. Durante el día exploras y consigues recursos, pero cuando cae la noche es mejor que tengas todo cerrado y preparado. Las criaturas de Darkwood no perdonan, y muchas veces lo más aterrador es lo que no puedes ver, solo escuchar. Es de esos juegos que te dejan pensando si fue buena idea jugarlo a medianoche. Inside es uno de esos juegos que parecen sencillos al principio, pero te atrapan y no te sueltan hasta que te dejan completamente desconcertado. Controlas a un niño que huye por un mundo desolado lleno de peligros y misterios. Al principio piensas que solo estás resolviendo puzzles y esquivando enemigos, pero conforme avanzas el juego se vuelve cada vez más perturbador. No hay diálogos ni explicaciones, todo es visual y créeme, lo que verás es inquietante. Hay escenas que se quedan grabadas en tu mente por lo bizarra o impactantes que son. Lo curioso es que cada paso que das te genera más preguntas, pero el juego nunca te las responde del todo. Y el final, bueno, mejor no te digo nada, pero es de esos que te dejan mirando la pantalla en silencio pensando que acabo de jugar. Si alguna vez soñaste con cazar fantasmas, déjame decirte que Phasmophobia convierte ese sueño en una pesadilla. Al principio suena divertido, entras a casas embrujadas con tus amigos, llevas equipos para detectar actividad paranormal y te sientes como un profesional del misterio, pero cuando empiezan a oírse pasos detrás de ti, las luces parpadean y una voz susurra tu nombre, todo cambia. Lo peor de todo es que los fantasmas reaccionan a lo que dices por micrófono, así que si te pones valiente y los insultas, prepárate para una cacería espeluznante. Hay algo especial en jugarlo con amigos, porque las risas se mezclan con los gritos y al final siempre terminas diciendo nunca más, hasta la próxima partida. What happened? What happened? Si los juegos de terror psicológico son lo tuyo, Madison te va a dejar marcado. La historia te pone en la piel de un personaje que está atrapado en una casa llena de secretos oscuros y rituales macabros. Tu única herramienta es una cámara Polaroid con la que puedes revelar pistas y cosas que desearías no haber visto. Cada foto que tomas tiene el potencial de mostrarte algo espeluznante, y hay momentos en los que simplemente no quieres mirar el resultado. Pero el juego no te da opción, tienes que enfrentar tus miedos. La atmósfera es opresiva y la tensión va en aumento a medida que la historia se desenreda. Definitivamente es de esos juegos que te dejan mirando la pared después de terminarlo. Este es un juego diferente, pero no por eso menos aterrador. Ambientado en Taiwán durante una época de la ley marcial, Detention te cuenta una historia que mezcla el drama escolar con horrores sobrenaturales. Al principio parece una simple aventura gráfica, pero pronto te das cuenta de que hay algo muy oscuro acechando. Las criaturas que aparecen están inspiradas en el folclore asiático y aunque son aterradoras, lo que realmente te deja helado es la narrativa. Habla de culpa, represión y pérdida de una manera que se siente muy real. Es de esos juegos que no solo te asustan, sino que también te dejan pensando durante días. Este es un juego que parece sacado de la mente de Junji Ito, desde el diseño pixelado en blanco y negro hasta las criaturas grotescas que aparecen. Todo en World of Horror te pone los pelos de punta. Es una mezcla de RPG táctico y aventura gráfica donde cada decisión cuenta. Lo interesante es que cada partida es diferente, así que nunca sabes qué horrores te esperan. Puedes enfrentarte a cultos, abominaciones cósmicas o incluso perder la cordura por completo. Es de esos juegos que no necesitas gráficos ultra realistas para enterrarte. Su diseño retro es suficiente para dejarte mirando por encima del hombro. A primera vista parece un cuento adorable, una niña curiosa, un narrador misterioso, todo muy lindo, pero conforme avanzas empiezas a notar que las cosas no son lo que parecen. Hay una vibra oscura que se cuela en cada rincón del juego. No es tanto que te dé miedo, sino que te deja incómodo. Los temas que toca son pesados, pero están disfrazados de forma ingeniosa. Es como si Tim Burton hubiera tenido un mal día y hubiera decidido hacer un juego. Al final te das cuenta de que esta historia tiene mucho más peso emocional del que esperabas. To play, mommy. I saw a monster. What monster? I didn't see anything. It's probably just your imagination.
Si PT te dejó traumado, Visage te va a destrozar. Desde que entras en la casa donde se desarrolla el juego, sientes una tensión constante. Lo peor es que no siempre sabes que está acechándote, pero sientes que algo te observa. A medida que exploras te enfrentas a alucinaciones, ruidos inexplicables y una historia que poco a poco te va destruyendo mentalmente. El diseño de sonido es increíble, cada crujido o susurro te hace pensar 2 veces antes de avanzar. Es de esos juegos que te hacen apagar la consola solo para respirar un poco. ¿Quién en su sano juicio aceptaría trabajar embalsamando cadáveres en un turno nocturno? Pues tú, aparentemente. El juego mezcla simulación macabra con rituales demoníacos y fenómenos paranormales. Cada noche es una experiencia diferente, y aunque pienses que ya lo tienes controlado, siempre habrá algo que te sorprenda. Hay algo profundamente inquietante en trabajar con cuerpos que parecen que están a punto de moverse, y a veces lo hacen. Es de esos juegos que terminas recomendando, pero con la advertencia: juega con las luces encendidas. Look at this pitiful flesh I am service to. But this body is no longer. Este es para valientes, sin duda. Un RPG táctico donde el terror no solo viene de las criaturas que enfrentas, sino también de las decisiones que tomas. Cada paso es una lucha por la supervivencia. Tienes que lidiar con hambre, enfermedades y monstruos que no tienen piedad. Lo brutal de este juego es que no te explica nada, aprendes a golpes. Muchas veces terminarás muerto o lamentando una mala elección, pero eso es parte de su encanto, te mantiene en tensión constante y cuando logras avanzar, la satisfacción es indescriptible. Si llegaste hasta aquí, eres oficialmente un valiente, o un poco masoquista. Si conoces algún otro título que me faltó, compártelo en los comentarios. Si te gustó el video, no te olvides darle like, compártelo con tus amigos y suscríbete para que YouTube comparta mi contenido a más gente que le llame la atención. Me despido con la patita cuy y nos vemos en el próximo video.